Ya estamos conectados con Richard Arce, ex congresista y columnista de Perú 21, que nos va a hablar sobre su columna. Cuéntenos. Sí, el título de mi columna semanal se llama El preludio de una tormenta perfecta, en vista a la decisión que tomó el presidente Castillo de elegir un gabinete presidido por el señor Guido Bellido, y anoche, casi a medianoche, juramentó el nuevo gabinete Bellido, que tiene serios cuestionamientos relacionados sobre todo a esa capacidad que se requiere como premier para poder dialogar, para poder tender puentes, para poder generar un espacio de diálogo en un momento muy importante al inicio de su gestión. Todos hemos salido muy contentos después del mensaje, por el mensaje simbólico que tenía el mensaje de la nación, desde el hecho de la vestimenta, la recapitulación histórica que hace de la etapa de la colonia en presencia del rey de España, y lo más importante, la reivindicación de los pueblos tradicionalmente postergados y excluidos, los pueblos quechuas, aymaras, ahuajún, chipibo, conibo y tantas poblaciones tradicionalmente excluidas del país, nos generaba un halo de esperanza. Pero justamente en la Pampa de la Quinoa, en un lugar icónico de nuestra historia republicana, donde se firmó el Acta de la Independencia, nos damos con la ingrata sorpresa de la juramentación de un personaje asociado justamente a la imposición que se está haciéndose en el gobierno de parte del poder de facto que tiene Vladimir Cerrón. Y eso es lamentable en vista que se entendía que se podía buscar un cierto nivel de consenso, tener una persona que genere credibilidad al país, que genere consensos con los sectores opositores de la política. Y esto no es más que la confirmación de que habría un poder de facto, que habría un poder bajo la sombra a cargo de Vladimir Cerrón, que no le importa estas circunstancias aciagas que estamos viviendo con la pandemia y la crisis económica, y que está exponiendo el propio gobierno de Pedro Castillo. La pregunta es, ¿cuál es la intención? ¿Está pretendiendo aplicar la tesis marxista anacrónica de la agudización de las contradicciones? ¿Pretende generar un ambiente de esa naturaleza de confrontación, de beligerancia para tomar el poder? No estamos en la China de inicio de siglo pasado, ni tampoco en la revolución bolchevique para poder aplicar esta tesis marxista. Al contrario, el Perú ha ido evolucionando y necesita espacios de consenso, de diálogo, hasta con los opositores más recalcitrantes que podría tener el partido Perú Libre y el gobierno de Pedro Castillo. Para eso es importante tener una persona en el premierato que pueda generar espacios de diálogo con la oposición, con las organizaciones sociales, los gremios empresariales, y que permita que el gobierno de Pedro Castillo inicie con pie derecho. Innecesariamente se ha generado una crisis y ha juramentado el nuevo gabinete. Hay más cuestionamientos, el escrutinio público está en marcha, han salido una serie de cuestionamientos a los nuevos ministros, y lo único que le queda en estas circunstancias está en las manos de Pedro Castillo, tomar la decisión y recordar lo que le dijo Pepe Mujica respecto a tener la humildad de reconocer también los errores, pensar en el interés del pueblo y escuchar a ese pueblo. No quiere el pueblo confrontación para hablar en términos del lenguaje que ellos han utilizado durante la campaña. Esperemos que pueda cambiar el rumbo el presidente Castillo en este inicio de su gobierno, porque le deseamos lo mejor, que tenga éxito, pero todo depende de la responsabilidad y la objetividad en el manejo de las decisiones políticas para conducir a nuestro país. Muchísimas Los gracias, invito doctor a Richard Arce. revisar nuestra columna semanal en el diario 21, Perú 21, que se publica todos los sábados. Muchísimas gracias, doctor Arce, por acompañarnos, contándonos lo que viene en su columna semanal. Gracias a ustedes. Bien, era entonces Richard Arce, columnista de Perú 21, excongresista. Y si usted quiere saber más, no se olvide de leer su Perú 21 y también lo puede encontrar en la web.